es de bien nacidos. Una vez, una amiga nuestra de Damaris y mía, les regaló una figura, un muñeco de Batman a mi hijo. Y Leo estaba súper contento. El Leo tiene 4 años, para los que no lo conozcan. Pero se le olvidó dar las gracias. Y eso, la cosa es que él, desde que era muy pequeñito, yo qué sé, 2 años, él había entendido lo que era la dinámica de dar las gracias. Le dabas cualquier cosa y decía, Asia, ¿no? Era muy chiquitillo y esa voz angelical ya sabía, ¿no?, que tenía que dar las gracias. Sin embargo, parece que esa costumbre pues se la ha ido pasando, esa buena costumbre, se ha ido enfriando. Y como no pronunció ninguna palabra de gratitud ante el regalo que le habían hecho, pues mi mujer, Damaris, le dice, Leo, ¿qué se dice? Y la respuesta de Leo fue, pues que tenemos mucha suerte. O sea, nos dejó planchados. Nuestra historia de hoy, como habéis visto, está relacionada con esto, ¿no? Con mostrar gratitud. Y vamos a detenernos en la historia de aquel leproso samaritano. Una pausa ahí con... Si puedo luego lo recorto del vídeo, si no ya está. Bueno, digo que vamos a detenernos en la historia del leproso samaritano. Si ya por el hecho de ser leproso era considerado como un desecho social, encima el hombre era samaritano, que socioculturalmente era impuro. Y por ser leproso, era impuro por 2 veces, ¿no? Para un judío de aquel tiempo, esa persona era un mamarracho, ¿no? Podía contaminar a los que tuviese alrededor. Así que poneos el bañador porque nos vamos a zambullir en el texto. A mí me gusta siempre que lo tengáis abierto, en Lucas 17, 11 y 19. Y aquí lo primero que encontramos es que Jesús estaba en Galilea, está viajando, bueno, de Galilea va viajando hacia Jerusalén, ¿no? Y él hace algo que no hace o no hacían los judíos de aquel tiempo cuando iban a hacer ese tipo de viajes. Y es una cosa que hemos comentado algunas veces, que seguro que ya lo sabéis. Y es que, en vez de pasarse al otro lado del Jordán y bajar por allí, que es lo que todo buen judío hacía, para no contaminarse de la impureza de los samaritanos, que por cuestiones religiosas y por cuestiones raciales eran considerados unos judíos que no eran judíos verdaderos, más bien. Y Jesús no hace caso de eso y Jesús se mete, atraviesa Samaria. ¿Hay cristianos? Si es que se le puede llamar así, yo creo que sí, porque esto nuestro va de la gracia, ¿verdad? Al fin y al cabo es esa gracia de Dios que nos acoge, pero hay cristianos que tienen actitudes que son excluyentes y que son de rechazo a los que no comparten su fe. Algunos grupos religiosos, y esto lo he visto yo de chico, bueno, no yo, de chico no, más bien de adolescente, de que hay padres que no quieren que sus hijos cristianos se junten con los hijos del otro por la sencilla razón de que no son cristianos. Eso existe y existe aquí en nuestra ciudad. Jesús no tiene ningún problema para atravesar Samaria, de norte a sur. De hecho, tampoco tiene prejuicio para meterse dentro de una aldea de allí de Samaria, como dice el versículo 12. ¿Nos atrevemos nosotros con Jesús a romper nuestros prejuicios y entrar donde los más, entre comillas, puritanos no se atreven a entrar y a hablar con aquellas personas que los más santurrones no se atreverían a dirigir la palabra? ¿Nos atrevemos? Vamos a dejarnos de rodeos por el otro lado del Jordán para evitar codearnos con las personas con las que no queremos estar, sobre todo quizá por el qué dirán otros, ¿no? Y vamos a crear relaciones más justas según la ética del proyecto humanizador del reinado de Dios. Cuando Jesús entra en la aldea, hay 10 hombres que se topan con él. Yo no sé si al final le he dado grabado o no. Sí, está grabado. Hay 10 hombres que se topan con él. Estos hombres resulta que son, dice el texto, son todos leprosos.
en un pueblo de lo que consideraban que eran apestados sociales, al menos para un judío, un pueblo de apestados sociales, se encuentran con las personas más apestadas todavía que se podían encontrar, con leprosos, ¿no? En 2 de Reyes 7:3 vemos que los leprosos solían formar algo así como pequeñas comunidades, como algunas colonias que se ponían cerca de las entradas de las ciudades para pedir ayuda, por si alguien pasaba y le daba comida, si le podían dejar algo, ¿no? En las películas americanas, que seguro que todo el mundo ha visto, estas películas que son de adolescentes, de instituto, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ha visto alguna de estas, ¿no? Siempre sale aquel adolescente, que a lo mejor es el protagonista, que no se quiere juntar ni con los empollones, ni con los más frikis, ni con los más raritos. No vaya a ser que los demás del instituto, nomás que por tener esas punteras, ya te meten en el grupo de apestados, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos aquí es algo así, pero todavía más exagerado y más doloroso. Lo importante es que en Jesús no hay personas de segunda categoría. Es más, las personas que el resto de la gente las consideraba como basura son aquellas a las que Jesús se centra más en su ministerio. Samaritanos, leprosos, mujeres, prostitutas, ya dentro de las mujeres prostitutas, recaudadores de impuestos, pecadores, niños válidos, etc. En ese etcétera, a lo mejor en un momento dado nos podemos ver cualquiera de nosotros. O yo estoy ahí, ¿no? Digamos en ese etcétera. Ya, pensando en nuestra cultura, no es dentro del sistema legal judío, pero te pones a mirar y en cierto sentido, de una forma u otra, estamos incluidos en la lista. Y estos leprosos dicen que ven a Jesús, lo ven de lejos. Y lo ven de lejos porque también estaba pautado en el libro de Levítico, que cuando se acercan los leprosos tienen que ir diciendo ¡impuro! ¡Impuro! Me parece que hasta 3 veces tienen que decir que son impuros. No lo recuerdo, no tengo el texto delante. O sea, si ya es demasiado humillante para ellos tener que llevar esa enfermedad en el cuerpo, tienen que ir encima avisando a la gente de lo que son, o del estado en el que se encuentran, ¿no? Lo cual, no sé cómo uno psicológicamente puede vivir eso, ¿no? Pero es duro. Y bueno, lo ven de lejos y le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y por su parte Jesús le dice simplemente que vayan a los sacerdotes. No les dice, venga, esperaros que os voy a sanar, o venid que os voy a sanar. ¿No? Los manda a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, en el Levítico, en el capítulo 12, estaba prescrito, estaba estipulado que cuando un leproso era limpiado, se le iba quitando iba sanándose de su lepra, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote le examinase de su enfermedad para ver si estaba o no estaba limpio. Y Jesús simplemente lo manda al sacerdote para que pasen ese examen. Y cuando están marchando, dice el texto, ¿verdad?, para buscar al sacerdote, mientras van caminando, se les fue quitando la lepra. Simplemente bastó aquel diálogo para recuperar esa dignidad perdida, esa dignidad humana que estaba en la persona. Fueron limpios, fueron sanados, fueron restaurados en su diálogo con Jesús. A lo mejor tendríamos que tomar nota de eso, en su diálogo con Jesús. Nuestra propia experiencia como creyente ha sido precisamente que al hablar, ¿no?, o en el encuentro, encontrarnos con Jesús, ¿no?, encontrarnos en Jesús con el Dios que nos ha dado a conocer, también somos sanados y devueltos a la dignidad, esa dignidad que Jesús nos da, ¿no?, la dignidad de ser aceptados como hijos de Dios, de ser hechos nuevas criaturas. Jesús ha venido a nuestro encuentro, se ha metido en nuestra aldea, vamos a decirlo así, y nos ha restaurado. Una restauración que, según el texto, ocurre en el camino, cuando hacen el camino que Jesús ha dicho que hagan. Y todos nosotros estamos en alguna parte de ese camino, incluso hasta acudir a Jesús para que, en medio de esa necesidad, ya sería un primer paso en ese camino, ¿no? Por tanto, creo que es importante tener en cuenta que en vez de estar quietos, de brazos cruzados, es precisamente estando en marcha, en la ruta que nos ha dicho Jesús cuando acontece esa experiencia de la sanación. Todos nosotros, como he dicho antes, estamos en ese camino. Cuando nos ponemos en marcha,
vamos descubriendo las formas en las que Dios trabaja con nosotros. Nos va puliendo, nos va limpiando, nos va regenerando, restaurando. Nuestra fe siempre es una fe en marcha, ¿no? En el camino. Y eso no quita que de buenas a primeras todo se quite lo que es nuestra condición humana. Eso va a estar siempre, ¿no? Hasta el final de nuestra vida, ¿no? Pero Dios va trabajando en nosotros. Sin embargo, el versículo 15 dice que de aquellos 10 leprosos, únicamente uno se volvió para darle las gracias a Jesús. El del refrán, ¿no? El bien nacido sería agradecido. Y este hombre que había venido, dice este hombre había venido todo el camino como flipando, ¿no? Alabando a Dios, glorificando a Dios. Y resulta de que era el samaritano. Era una cucaracha social para un judío. Y encima leproso. Cuando digo cucaracha social, entenderme, ¿no? La Iglesia no debe pensar para sí misma en ser una plataforma para acoger a gente guapa, o gente bien reconocida, que también, pero sino en ser recibidora de lo que para nuestro mundo de hoy son cucarachas sociales, por utilizar esta expresión fuerte, ¿no? Porque en Jesucristo todos somos dignificados y no hay esa diferencia. Si nos creemos mejor que otros, no hemos entendido el Evangelio. Para nosotros no hay personas de segunda categoría. Si evitamos cruzar por Samaria y meternos en la aldea, porque hemos desconectado el wifi del reinado de Dios y se nos ha ido. Entonces, en tal caso, tenemos que reconectar de nuevo, ¿no? Y la contraseña es amor, A mayúscula, N mayúscula, ¿vale? ¿No son 10 los que han sido limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Le preguntó Jesús a aquel hombre que estaba tan ilusionado con esa nueva vida de que ahora iba a empezar, ¿no? Es que nada más que un samaritano, para decirlo entre nosotros, un hombre que no entiende del todo, entre comillas, la verdadera religión, para entendernos, ¿va a ser quien se vuelva a dar gloria a Dios? Puede ser muy ortodoxo lo que tú quieras de la doctrina, pero al final fue el samaritano el que volvió a agradecer. Y fue a él, al samaritano, quien Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, llegó a tener otra experiencia más, ese diálogo, ¿no? Esa intimidad con Jesús que los otros se lo perdieron por no volver, ¿no? Pero ahora ya, en el estudio bíblico he sido muy sincero con vosotros, pero ahora también, yo que soy el protopastor casi, ¿no? El que está a punto de ser ordenado. Yo, en vez de identificarme con este samaritano que viene de vuelta, el agradecido, ¿no? Me doy cuenta de que son muchas más veces las que me identifico con los otros 9 que se van. ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas buenas en mi vida y no me he dado, ni he caído en la cuenta de darle las gracias, ¿no? Y también lo comentábamos contigo, ¿no? En la cafetería, ¿no? De aquella pastora que tú comentaste de Canadá, de dar gracias por lo más sencillo. ¿Cuántas cosas hay ahí para darle gracias a Dios y no caemos en la cuenta? El samaritano, cuando se sanó, glorificaba al Señor por eso. Y a pesar de ese acento protestante del Soli Deo, gloria, ¿no? De dar gloria a Dios, yo personalmente, ¿cuántas veces me olvido, ¿no? De dar gloria a Dios y de mostrar esa gratitud por cosas sencillas y otras cosas que son un poco más especiales y que incluso a lo mejor hasta me apunto el tanto como si fuera mérito mío, ¿no? Yo creo que eso es muy humano. Y creo que esta historia está en la Biblia para que nos demos cuenta de eso, de que hay que dar la gloria a Dios, de que hay que reconocer y mostrar gratitud por las obras de Dios. Y lo mismo que he dicho, que muchas veces no me paro a dar las gracias a Dios, también me pasa muchas veces con la gente. Se me olvida muchas veces dar las gracias. Y mira que hay gente que de una forma u otra te bendice. A ver, si tú me das algo, pues yo te doy gracias. Pero me refiero en otro tipo de cosas que se nos olvidan en nuestro tema relacional, ¿no?
Y en ese sentido, pues, yo qué sé, a vosotros mismos pido perdón por ello, porque es verdad que vosotros me bendecís un montón. Así que, gracias. Aprovecho y digo gracias. Cuando leemos los relatos del Nuevo Testamento, solemos siempre identificarnos con los buenos de las parábolas, los buenos de, ¿no? Cuando Jesús está nos identificamos con Jesús y dice, oh, toma la caña que le ha dado a los fariseos, toma, ¿no? Y tú no te ves en el papel de los fariseos. Pero yo creo que es bueno, no sé, reflejarnos de vez en cuando en eso, en el lugar de los fariseos, en el lugar de los personajes más indeseables, porque así muchas veces como el texto nos interpela, nos da, ¿no? Y yo, como digo, me siento un poco más, me llama más cuando me identifico con estos 9 que se van, porque refleja un montón de veces acontecimientos de mi propia vida, ¿no? Y además, digo una cosa, cuando nos quedamos al desnudo reconociendo nuestras propias carencias, las veces que no hemos dado gracias, por ejemplo, reconocemos que no somos siempre esas personas ejemplares cuando miramos un relato bíblico, ¿no? No somos de los ejemplares, somos más bien, nuestra humanidad está llena de contradicciones, si es que somos así. Y muchas veces la gente espera de los cristianos y de los pastores, esperan gente que sean intachables, e incluso hay un texto bíblico que lo dice, ¿no? Se espera que los pastores sean tal, que el obispo sea, y sí, ¿no? Y así tendría que ser, yo no digo que no, pero que yo me veo eso, ¿no? Que lo poquito ejemplar que soy, ¿no? Lo desastrillo que soy y lo que no doy la talla, como decía también antes en el estudio, ¿no? Y a veces puedo ser, como digo, como esos falsos, me pongo yo, pero lo digo para que vosotros también os pongáis, ¿eh? Como esos fariseos hipócritas enfrentándose con Jesús. Puedo ser más veces como el rico que como Lázaro. Puedo ser como las muchachas que no preparan su lámpara de aceite. Como la cizaña en vez de como el trigo. Pero al verme así, lo primero que me lleva es a descubrir, al fin y al cabo, la inmerecida gracia de Dios. Eso es lo primero, ¿no? El amor ilimitado de Dios, ¿no? Y lo segundo que descubro, pues es eso, que tengo cosas que cambiar en mí, que estoy en proceso, como también hablabas tú, estoy en construcción, ¿no? En proceso de construcción, comentábamos. En obra, eso. Una capilla. Sí. Que somos un trozo de barro en las manos del alfarero y hay que dejarse moldear por él, ¿no? Para que nos vaya perfeccionando. Quizá hoy, por todas esas veces que no hemos sido agradecidos con Dios, deberíamos de volver en el camino, ¿no? Para reconocer su obra en nosotros y mostrarle nuestra gratitud. Así que, Señor, gracias, individualmente gracias, y como familia, como comunidad, gracias, Señor. Nuestro estilo de vida, nuestro respirar mismo como algo natural, desde nuestra fe y nuestra vivencia, tendría que ser el agradecimiento. Nuestra relación con Dios y con los demás tiene que ser acción de gracia, o yo veo que tendría que ser acción de gracia. El respirar mismo de la fe tendría que ser eso, agradecimiento. No sé si vosotros lo veis así o no. Entre nosotros, hacia Dios y hacia el mundo, fijaos. Yo digo hacia el mundo porque no es el agradecimiento en nuestras relaciones humanas, como a lo mejor soy un poquito friki en esto, pero ¿no es también un signo del reinado de Dios? Cuando nosotros empezamos a tener esas relaciones humanas saludables, demostrar gratitud por los demás, cordialidad, buenas maneras, crea cercanía, crea vínculos, se rompen barreras, se crea un buen ambiente. Pero sin embargo quiero señalar otra cosa, y esto nos toca, digamos, en la parte de cuando tenemos que dar a otros. Y cuando vemos y tratamos de hacer algo en favor de los demás, no esperemos las gracias. No esperemos las gracias. Si las gracias vienen, estupendo, ¿eh? Pero acordaos del domingo pasado, la parte de la predicación que iba en la parte de lo que era lo referente al servicio, a lo de ser como siervos, ¿no? No esperemos las gracias. Cuando hacemos el bien, no hay que esperar una recompensa. Hacer un favor no es una relación comercial. Yo hago algo y por lo menos que me den las gracias. No va de esto. Si dan las gracias, de verdad, digo, muy bien, es que es muy agradable. Pero si no, pues ya está. Dar las gracias es
es cariñoso, es fraternal, pero eso que no nos lo den no debe frenarnos para seguir haciendo lo que se debe. ¿Me explico, no? Y refiriéndonos a Dios, nuestra relación con Dios es una relación de agradecimiento, pero tampoco es una relación de pago. A Él no podemos pagarle ni nuestra salvación ni las múltiples bendiciones que nos da. De hecho, todo de Él lo recibimos todo gratis. Vivir la salvación, acogerla por fe, nos lleva a vivir en acción de gracias permanente. Yo al menos lo planteo así. Concluyo. Si te sientes como un desecho social, si te ves a ti mismo como inmundo o inmunda, si te ves como leproso, enhorabuena, porque Cristo sale a tu paso, le agrada relacionarse contigo y te invita a que hagas un camino de santidad. Ándalo y sea agradecido. Hasta la próxima.